Virgilio Marón nació en Andes, una aldea próxima a Mantua. Esta ciudad fue uno de los centros de colonización romana de la región, en la que había una mezcla de tres pueblos: los romanos, los galos y los etruscos. Sin embargo, esto no significaba necesariamente que Virgilio fuera etrusco de sangre, ya que los residentes de esta parte no recibieron la ciudadanía romana después de varios años. La madre de Virgilio se llamaba Magia Pola y el nombre de su padre Virgilio Maroné. Suetonio menciona que el padre de Virgilio fue alfarero y jornalero, y que además se hizo una buena fortuna comprando fincas de buena calidad. En cuanto a los hermanos, dos fallecieron poco después, y presumiblemente un medio hermano llamado Valerio Próculo sobrevivió. Se conoce que pasó tiempo por las cercanías de Mantua, en una pequeña finca de Virgilio el Viejo. Al parecer, el amor por la naturaleza que Virgilio alimentó a lo largo de su vida está relacionado con sus primeras obras. A juzgar por la descripción del lugar, estaba situado en un valle fluvial, entre la orilla pantanosa del río Mincio y colinas bajas cubiertas de pinos, robles y hayedos. Las tierras de Virgilio incluían campos, praderas de agua, pastos, viñedos y huertas. Después Virgilio asistió a la escuela primaria de Cremona, luego a la escuela de filosofía de Milán, donde se acercó a la corriente filosófica epicúrea gracias al profesor Cirón, y finalmente a la escuela retórica de Roma. Aquí conoció a muchos poetas y hombres de cultura, y se dedicó a la composición de sus obras. Además, completó su formación de oratoria estudiando elocuencia en la escuela de Epidio, importante maestro de la época. Se suponía que el estudio de la elocuencia le convertiría en un abogado y le allanaría el camino para conquistar diversos cargos políticos. La oratoria de Epidio ciertamente no congeniaba con la naturaleza de Virgilio, ya que era reservado y tímido, y por lo tanto muy inadecuado para hablar en público. De hecho, en su primer caso como abogado ni siquiera podía hablar. Su discurso era demasiado lento e incluso parecía ignorante. Posteriormente, los problemas de Virgilio con la elocuencia se hicieron bien conocidos, cuando uno de los personajes de Macrobio declaró que el espíritu oratorio de Virgilio era muy fuerte. Sus palabras fueron recibidas con risas. Poco después, estudió con el joven Cayo Octavio, quien más tarde se convertiría en el único gobernante de Roma bajo el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Estudió también en la escuela de Filodemo de Gadara y mejoró su griego en la escuela de Partenio de Nicea. Fue en esa época cuando comenzó su amistad con el poeta Lucio Rufo, que se mantuvo hasta la muerte de Virgilio. Ahora, como aspirante a poeta, Virgilio se unió al círculo literario de los neotéricos. Los representantes de este círculo abogaron por actualizar la lengua y los estilos latinos, según el modelo de la poesía alejandrina, imitando principalmente a Calímaco, Teócrito y Apolonio de Rodas. En su trabajo, prestaron especial atención a las experiencias personales de los personajes y a las descripciones de la vida cotidiana. Crearon letras de amor y obras sobre temas científicos, y entre ellos, Virgilio de esta manera adquirió un dominio literario. Alrededor de este periodo murió el padre de Virgilio, que anteriormente se había quedado ciego, y la madre de Virgilio aparentemente se volvió a casar. Por otra parte, en el Imperio Romano tuvieron lugar acontecimientos extremadamente dramáticos durante la juventud de Virgilio. La crisis del sistema político se manifestó por todos lados, que desembocó en una guerra civil entre Cayo Julio César y Cneo Pompeyo el Grande. Durante 4 años se produjeron feroces combates en todo el Mediterráneo. César, que tomó el poder de dictador, fue asesinado, y a esto se siguió a una nueva guerra civil, asesinatos por proscripción y una batalla a gran escala de Filipos. Marco Antonio y Octavio
ganaron esta batalla y dividieron el poder sobre Roma, pero a su vez se pelearon. El hermano de Marco, Lucio Antonio, inició la guerra perusa contra Octavio, que tuvo lugar en el centro y norte de Italia, cerca de la tierra natal de Virgilio. Las fuentes no informan nada sobre la participación de Virgilio en todos estos eventos, así que se desconoce de qué lado estaban sus simpatías y si tuvo que participar en las hostilidades. Así que los primeros acontecimientos fechados de forma fiable en la vida de Virgilio, después de un largo intervalo, se remonta a cuando Octavio comenzó a asignar tierras a los veteranos del ejército cesario, que tomó de las comunidades y propietarios privados de la Italia y la Galia Cisalpina. La propiedad de Virgilio también había sido confiscada, y el poeta intentó recuperarla, pero no lo pudo hacer por varios intentos de asesinato. No está claro si el poeta pudo salvar la propiedad de su padre, pero en cualquier caso nunca regresó a su pequeña tierra natal. Y a juzgar por las diferentes versiones que diversos autores comentan sobre su propiedad, Virgilio ya había adquirido cierta importancia como poeta, y gracias a ello consiguió grandes mecenas. Su posición en los círculos literarios se fortaleció después de la publicación del resultado de 3 años de trabajo, una colección llamadas Poemas de Pastor o Bucólicas, cuyo escenario condicional era Arcadia, que se basaban, entre otras cosas, en material autobiográfico. Suetonio incluso afirma que Virgilio los escribió para glorificar a sus benefactores, Alfen, Varo, Polión y Galo. De hecho, estos nombres se mencionan en los poemas de Pastor, llamadas las églogas. Como mencioné anteriormente, dentro de este círculo literario también encontramos a Cayo Silna y Quinto Horacio Flaco, cuyos miembros elogiaron sinceramente a Octavio como un político que trajo paz y prosperidad a Roma después de las guerras civiles. En cuanto a la vida posterior de Virgilio, fue pobre en acontecimientos externos. Se sabe que Virgilio vivió principalmente en Nápoles y en su villa de Campania, así como en Sicilia, apareciendo solo ocasionalmente en la capital, y dedicaba casi todo su tiempo a la literatura. También tuvo la oportunidad de viajar a Grecia y a Brindisi, y la única fuente de información sobre este viaje es una de las sátiras de Horacio. Después Octavio comenzó a comunicarse con Virgilio, ya que vio en él un talento sobresaliente que podría enriquecer su reinado, por lo que demostró su simpatía y trató de influir en la obra del poeta. Sin embargo, actuó con cautela a través de mecenas, y en algún momento Octavio le sugirió que Virgilio creara un poema didáctico sobre agricultura, ya que este tema tuvo una gran demanda debido a la gravedad de la cuestión agraria en Italia. Además, el género didáctico proporcionó al autor más libertad creativa que un poema clásico sobre una trama mitológica, y por lo tanto Virgilio estuvo de acuerdo. No se sabe exactamente cuándo comenzó a escribir las Geórgicas, pero Suetonio escribe sobre un trabajo de 7 años que aparentemente terminó a más tardar en el verano del 29 a.C. En el transcurso de 4 días del año 29, Virgilio leyó el poema a Octavio, quien luego regresó a Italia después de la victoria en Actium. Por supuesto, Octavio elogió el poema, pero le ordenó al autor que tachara el nombre de Cayo Cornelio Galo, ya que él había caído en desgracia y se había visto obligado a suicidarse. Después de la publicación de las Geórgicas y las Bucólicas, Virgilio fue considerado como el Stephen King de Italia. Tácito escribe que un día el propio pueblo romano, después de haber escuchado los poemas de Virgilio en el teatro, todo el pueblo se levantó y le rindieron honores a Virgilio. Inmediatamente, Virgilio comenzó a escribir un poema que lo mantuvo en secreto por poco tiempo, ya que los amigos del poeta difundieron algunos detalles acerca de la intención de Virgilio. Se trataba de tiempos lejanos que precedieron la fundación de Roma, y el personaje principal era un héroe antepasado mítico y progenitor de todos los romanos, llamado
Eneas. Al momento de dirigirse a esa dirección, Virgilio tuvo la oportunidad de evaluar el presente desde una gran distancia temporal y por primera vez unir, en el marco de la epopeya, una serie de personajes mitológicos importantes para Roma. Después planea varios viajes, pero en uno de ellos, mientras caminaba por Mégara, se enfermó de insolación, así que cayó enfermo y fue transportado inmediatamente hacia un barco, y dentro de la nave su enfermedad se intensificó, y en Bríndice enfermó, y pocos días después de su llegada a Roma, murió. Los restos de Virgilio fueron transportados a Nápoles, donde su tumba fue grabada con un epitafio que él mismo compuso. Mantua me parió, Calabria se me llevó, Perténope me posee hoy. He cantado las praderas, los campos y los caudillos. En lo relacionado con la Eneida, Virgilio intentó persuadir a su compañero Lucio Rufo de que quemara el manuscrito de la Eneida si le sucedía algo, pero por orden de Augusto, la Eneida fue publicada. Como mencioné anteriormente, la Eneida fue un encargo del emperador Augusto con el fin de glorificar el imperio, para así atribuirle un origen mítico. Así Virgilio elaboró una reescritura más que una continuación de los poemas homéricos, tomando como punto de partida la guerra de Troya y la destrucción de esa ciudad, y presentando la fundación de Roma a la manera de los mitos griegos. El poema está escrito en hexámetros dactílicos y compuesto por 12 libros para un total de 9.896 versos. Quedó sin los retoques y revisiones finales del autor. Los 6 primeros libros, de hecho, se refieren a un modelo de la Odisea, y los otros 6 siguieron un modelo de la Ilíada. El orden de los acontecimientos respecto a Homero se invierte y las aventuras se tratan antes de la guerra. El viaje de Ulises fue un viaje de regreso. El de Eneas es un viaje de refundación proyectado hacia lo desconocido. La guerra de la Ilíada fue una guerra de destrucción. La de Eneas tiene como objetivo la construcción de una nueva ciudad y una nueva civilización. Con este modelo, Virgilio establece una relación de refinada competencia innovadora. El estilo poético de la Eneida es refinado y complejo. Cuenta la leyenda que Virgilio escribía solo 3 versos al día. Probablemente la obra esté incompleta, dado que se presenta como una obra inacabada. Es bastante común que el texto de los poemas épicos aparezca incompleto o con algunas partes de atribución cuestionable o claramente modificadas, pero gracias al hecho de haber sido concebida directamente en forma escrita y no adaptada de la tradición oral anterior, en general, ha llegado hasta nosotros mucho más intacta que otras obras clásicas del mismo género.